Gálatas, capítulo 1. Leemos a partir del versículo 11. Dice así: Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Pues yo no lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasado 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia. Y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir: aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Y glorificaban a Dios en mí. Quiero comenzar en esta mañana con algo que ya hemos dicho y hemos enfatizado en reuniones anteriores. La idea de que no podemos separar el mensaje del mensajero. El evangelio que creemos con la persona que somos, el perdón de pecados en tu vida que has recibido y lo que vives cada día de tu vida. Esto es lo que Pablo está planteando en todos estos versículos, en este pasaje que hemos leído. Solamente nos vamos a centrar en 2 de estos versículos primeros, o los 2 primeros, pero quiero que veáis que toda la idea se encierra en esto. Los que antes veían que yo perseguía, ahora glorifican a Dios en mí. Toda esta idea, o todo este pasaje que hemos leído, encierra esta misma idea. Lo que eres y lo que crees tiene que ser una sola cosa. Veréis, ninguno de nosotros a la hora de convertirse se le ha hecho ser cartero. No sois carteros. Ya sabéis que el cartero tiene a honra y como deber guardar el secreto de lo que tiene cada carta. No es mandado a abrirlas. Bueno, hoy quizá ya no tenemos estos carteros, o cada vez menos. O quizá los carteros que tenemos hoy nos traen las facturas. Pero hasta ahora el cartero es aquel que iba repartiendo las noticias en un sobre sellado. Y no era dado a él el de poder leerlos. Nosotros no somos carteros, no se nos ha dicho que somos mensajeros de Dios de esta manera, es decir, que se nos da un mensaje en el cual no podemos abrir y que somos totalmente ajenos. El cartero puede ir cantando y alegrándose, trayéndote quizá las noticias de algo muy triste, muy horrible. O puede tener el cartero un mal día y estar gruñendo porque las cosas no le han ido bien, pero en cambio te va a traer una noticia que es gloriosa y es hermosa. Te han perdonado la hipoteca. Pero nosotros como creyentes no tenemos esta alternativa. No somos carteros. En todo caso, nosotros somos embajadores. Hemos sido convertidos en personas que en sí mismo, con lo que hacemos y con lo que vivimos, estamos llevando el mensaje. Y por tanto, no podemos contradecir nuestra actitud y nuestra situación con el mensaje que estamos llevando. A veces he puesto este ejemplo. ¿Os podéis imaginar que en una reunión privada, en casa, en un grupo, os esté diciendo:
tengo una buena noticia para los calvos. Hay un crece-pelo mágico, extraordinario, que os va a hacer crecer el pelo. Y enseguida todos vosotros me miraréis y me diréis, pues aplícatelo a ti. ¿Cómo puedo anunciar algo que no funciona? Ahora bien, si después de que vierais va pasando las semanas, empezaréis a ver que brota el pelo en mí, diréis, funciona. El mensajero y el mensaje van juntos. No tendría que traer ningún tipo de argumento, ni siquiera sería necesario que hablara del contenido de esa pócima mágica que se debe de untar en la cabeza, porque lo estaríais viendo en mí. Nosotros somos de esta manera. Tenemos que anunciar un mensaje que está funcionando. El mensajero y el mensaje deben de ir juntos. Y esto es lo que Pablo nos quiere mostrar en este pasaje que acabamos de leer y en gran parte de toda su carta a los Gálatas. La evidencia de que este es el verdadero evangelio y que no hay otro y que todos los demás son falsos aun cuando lo traigan los ángeles del cielo, dice. Hay un solo evangelio, hemos dicho. Y el versículo 4 nos dice qué evangelio es. El cual se dio a sí mismo, el Señor Jesucristo, por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Y después también en otros lugares va a desarrollar este evangelio glorioso. Los demás que se salgan de esta idea, Cristo ofrecido para librarnos de nuestro pecado y de este siglo malo, es falso. Pero ¿cómo podemos saber que este es el evangelio verdadero? Hay muchas evidencias, pero Pablo quiere centrarse en una en particular. Y yo quisiera que cada uno de vosotros, sobre todo aquellos que decís ser cristianos, os podáis identificar. Mirad, cuando nosotros vamos a hablar del evangelio y vamos a hablar de Cristo, tenemos muchas evidencias a las cuales acudir y en las cuales apoyarnos. No tengáis ningún temor. Tenemos evidencias claras y poderosas acerca de esta buena noticia de salvación. El evangelio es la buena noticia a los hombres y mujeres y también de nuestra propia generación. Y podremos ir y decir, mirad, la buena noticia es que Cristo Jesús ha venido a perdonar los pecados de muchos, de su pueblo, y llevarlos a una eternidad gloriosa. Y para ello podemos identificarlo con profecías. Y constantemente podemos ir y acudir. Fíjate, hace centenares, si no miles de años antes de que Cristo viniera, ya se estaban anunciando detalles que se han cumplido de manera literal en el Señor Jesucristo. Tenemos evidencias. Evidencias de que Jesús es una persona histórica y que estaba anunciado centenares de años antes y que se han cumplido con todo detalle. 200 y tantas profecías dicen algunos que hay en las Escrituras. Podemos ir a estas evidencias. Podemos ir a las evidencias de la unidad de las Escrituras. La misma Biblia es un libro poderoso, porque no es simplemente que debajo de unas piedras o por un ángel con plumas volando nos dejara este libro, sino que a lo largo de la historia de un pueblo, con todas las persecuciones y todas las dificultades, 66 libros han sido compendiados en uno solo, contando la historia de la redención, y podéis ver desde Génesis a Apocalipsis la unidad perfecta que nos habla de la salvación. Podéis ir orgullosos y convencidos con la Biblia en vuestras manos de que es el libro de Dios. Ha sido perseguido, maltratado, pisoteado y aquí está, sigue. Incluso fue perseguido por aquellos que se llamaban también cristianos. Podemos tener la evidencia de la unidad de las Escrituras. Podemos hablar del cambio de personas y podemos decir, fíjate cómo el evangelio funciona, porque hay aquí hombres que han estado caídos en la droga, gente que ha estado en lo más horrible del cieno de este mundo y han sido librados y han sido cambiados, personas que han sido transformadas de manera gloriosa y extraordinaria. He aquí el evangelio funciona. Y podemos ir y ver que a lo largo de la historia, hombres y mujeres horribles han sido transformados. El modelo, Pablo, como lo vamos a ver. O podemos hablar de la persona de Cristo y llegar a la conclusión con todos los argumentos necesarios de decir, o tomas a Cristo como un loco y un mentiroso, cosa que no puede ser por todo lo que dice su personaje de historia y de las Escrituras, o es quien dijo ser. Y tienes un dilema, tienes una decisión y se lo tenemos que anunciar a la gente.
Cristo Jesús es el único y es especial y supera a todos los gurús o líderes espirituales que se puedan inventar los hombres. No hay nada comparable al Hijo de Dios, hecho hombre en medio de nosotros. Tenemos evidencias. Evidencias de las profecías, evidencias de las Escrituras, evidencia en el cambio de personas, evidencia en la persona de Cristo mismo. Pero Pablo, en su pasaje aquí en Gálatas, no acude a estas evidencias, sino que acude a sí mismo. Y habla del Evangelio en su propia vida. Fijaros, nos dice, por ejemplo, os hago saber esto, hermanos, que el Evangelio anunciado por mí no es según hombre. No fue recibido, o no lo recibí yo por hombre alguno, como si fuera una especie de tradición o de religión de los padres. ¿Cuántos de vosotros no os habéis hecho cristianos o pensáis que habéis sido hechos cristianos? ¿Y cuánta gente conocéis porque vuestros padres eran cristianos? Y hemos seguido en este país llamándonos cristianos o católicos o como queramos porque nuestros padres y los padres de nuestros padres y nuestros antepasados lo fueron. Y por tanto, como somos fieles a nuestra familia y somos fieles a nuestro nombre y nuestra cultura, nosotros lo mantenemos. Y con toda dignidad pasamos de generación a generación en la misma religión. Y podemos decir, somos fieles a la tradición, somos fieles a la historia. Pero Pablo dice, no. Lo extraordinario de mí es que yo no recibí este evangelio por una mera tradición. No es que me lo pasaron otros, en nacimiento o en cultura, porque yo era de otra clase. Después veremos en otra ocasión. La religión de nuestro país es de una clase. Y si nos vamos fuera a mundo islámico, podrán decir de generación en generación son nuestra religión. Y lo hemos ido traspasando fielmente de los padres a nuestros hijos. Y Pablo dice, no, yo no he recibido esto que os estoy anunciando y que he ido anunciando por todos los lugares porque lo recibí de hombre. O dice más adelante, porque lo he aprendido de hombres. En el caso de Pablo, él estuvo educado en uno de los más grandes hombres de su historia, de su tiempo, que se llamaba Gamaliel. Y de lo que sabemos en los libros seculares y lo que sabemos de lo que se cita, en Gamaliel tuvo que ser un gran hombre, con una gran doctrina. Y si Pablo hubiera seguido la filosofía de aquel gran estudioso judío Gamaliel, seguramente habría llegado a grandes posiciones en su cultura. Pero Pablo dice, yo no he aprendido esto de los hombres, no me lo han enseñado. No he recibido ninguna escuela filosófica que me haya instruido en estas cosas. O cualquier otro tipo de pensamientos. Seguramente muchos de vosotros que podéis haber encontrado en la universidad o en grandes hombres con libros, ya habéis estudiado, ya habéis aprendido y podéis decir, fíjate lo que he aprendido acerca de esta filosofía, de esta cultura o de este trabajo científico o económico que pueda ayudar. Esta es mi teoría que he aprendido de otros. Pero Pablo dice, no, yo no he aprendido lo que os estoy anunciando de grandes hombres. No es un descubrimiento personal, dice. No es que yo, estaba meditando y estudiando, investigando y me he ido a las grandes bibliotecas de la época y he leído a los grandes filósofos romanos y griegos que podía alcanzar y por tanto he formado una nueva religión, una nueva idea por mis descubrimientos o mis experiencias. Es importante que volváis una y otra vez a la misma conversión de Pablo como se nos narra 3 veces en el libro de Hechos. No buscaba, no tenía ningún interés, su mundo estaba en otro lugar, era fiel a su propia religión, luego más adelante nos lo va a decir, sino que nos dice, un día, sin yo esperarlo, lo recibí. Fue depositado en mí. Es como si estuviéramos siguiendo una vida ordinaria y corriente por nuestras tradiciones, nuestra cultura, lo que hemos aprendido y de pronto algo nos golpea y nos cambia por completo. No lo buscábamos, no lo esperábamos y lo hemos recibido. Pablo está diciendo esto es lo que me ha ocurrido a mí. Y por eso tiene la conversión en el libro de Hechos y tiene tantos retazos de su vida a lo largo de sus cartas. En su conversión no solamente es que se le dio la buena noticia de que había perdón de pecados, él ya tendría algún conocimiento, sino que el Señor Jesús, hablándole, le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo lo único que pudo responder es, ¿qué quieres que yo haga? ¿Quién eres tú? Y tú eres al que persigues, yo soy Jesús, al que tú persigues. ¿Qué quieres que yo haga? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Su vida no solamente es que fue
recibir del mensaje, sino una disposición. Aquí estoy. Podríamos estar diciendo, yo fui a cierto lugar buscando la fe cristiana. No, lo que estaba haciendo era buscar a los cristianos para llevarlos a prisión. Totalmente alejado de esta posibilidad de conversión, de cristianismo, de Jesús, de nazarenos, etc. Es decir, que en el mismo momento que fue convertido, sus ojos, que se habían sido cegados, fueron abiertos. Y su entendimiento, su corazón, fue abierto. Receptor del Evangelio. Es como si de alguna manera este Evangelio había estado velado en sus ojos y sus ojos fueron abiertos para que pudiera entenderlo, su conocimiento, su corazón. Esto es lo que nos dice con respecto a nosotros en nuestro tiempo. Esto es lo que implica el cristianismo, estés donde estés y seas quien seas. Mirad, puede ser que tú hayas crecido en un ambiente totalmente pagano, sin ningún conocimiento del Evangelio. O puede ser que hayas recibido una cultura religiosa llamada cristiana y que te hayas mantenido en este lugar. Incluso, dejadme que os diga, puede que seas hijo de creyentes fieles, creyentes bíblicos, y que has venido desde la infancia a las escuelas dominicales. El cristianismo no es esto. El cristianismo del que está hablando Pablo no es que tú eres fiel a la tradición de tus padres, o que tú en tus estudios personales has llegado a conclusiones, o que quizá te han hablado con una capacidad de convicción que te ha dejado llevar por la filosofía del pensamiento cristiano. No, es que un día tu corazón fue abierto y fuiste transformado y fuiste depositario, o te puso en tus manos este Evangelio poderoso. Se llama revelación, se llama convicción de parte del Espíritu. Y nos dice Pablo que él lo recibió del mismo Señor Jesucristo. Por eso es que en otros lugares se nos va a hablar de que él, Pablo, está al mismo nivel que el resto de los apóstoles. Que nos dice en 1 Corintios 15, por ejemplo, que al último que se le apareció el Señor Jesucristo de los apóstoles fue a él. Fue una aparición personal. Algo que nos supera a nosotros y que no es comparable a nosotros. Nuestra conversión, nuestro encuentro con el Señor Jesucristo es íntimo, es el del corazón, es personal, etc. Es una iluminación especial que viene a nuestro corazón y que nos cambia y nos transforma. No importa que tú te resistas. No importa, quizás ahora te estás resistiendo. Estás diciendo, este mensaje que está trayendo Luis o que está trayendo las Escrituras no es para mí, o no es el momento. No importa que tú te quieras resistir. Cuando llegue, llegará. Porque no es algo que podamos decir, necesitas más investigación. Por supuesto que tienes que investigar, los niños tienen que ir a la escuela dominical, tú tienes que leer las Escrituras, tienes que indagar con los problemas de tu vida. Por supuesto que tienes que hacer estas cosas. Pero no es porque tú tengas que ir por escala. Cuando llegue, llegará. No va a depender de la habilidad del que te habla, o la profundidad de los libros que puedas leer, o la convicción y carisma de aquel que te pueda anunciar el Evangelio. Es simplemente que cuando venga va a ocurrir. Este es el poder del Evangelio. El poder del Evangelio es que nos dice Pablo, no es que yo lo estuviera buscando, no es que se me anunciara por los hombres, es simplemente vino, se me reveló y no podía hacer otra cosa. Porque sabes una cosa clara que nos enseñan las Escrituras, sea quien sea, cuando el Evangelio llegue no podrás resistirte. Este es el poder que anunciamos y esto es lo que creemos. El Evangelio no llega a nosotros no por la revelación tal como llegaba a Pablo, pero sí por esa obra interna del Espíritu, que por supuesto utiliza los medios que están a nuestro alcance. Mirad, el Espíritu va a utilizar a los maestros que están enseñando en la escuela dominical y les va a poner las palabras adecuadas en el momento adecuado para que esos corazones de niños tiernos pero también endurecidos a la misma vez puedan comprender, incluso a su edad puedan ser convertidos. El Espíritu obrará a través de las lecturas que tú puedas hacer. Te vas a entretener mucho leyendo los periódicos deportivos o las revistas rosas, o entretenerte con la información de concursos que puedas tener en la televisión. Te animo a que leas buena literatura,
Y en algún momento, de alguna manera, leyendo buena literatura cristiana o quizá leyendo las mismas escrituras, que es el mejor libro, el Espíritu te pueda hablar y te pueda hablar a tu conciencia y pueda mostrar tus necesidades y puedas entender que necesitas el médico del alma, que necesitas un sanador para tu espíritu, que tienes que venir a los pies del Señor Jesucristo. No es que tú estés en el camino y que de pronto una voz en el cielo con un gran resplandor y lucecitas te pueda venir y te pueda hablar, pero el Espíritu habla, el Espíritu obra. Y esto es lo que nosotros creemos, que lo mismo que estaba ocurriendo en el tiempo de Pablo puede ocurrir hoy y que puede entrar el Evangelio incluso en las prisiones. Y que pueda alcanzar a la gente moribunda en los hospitales, o gente que está cayendo en las cunetas por causa de la persecución, o incluso los verdugos que están maltratando a las víctimas pueden llegar y comprender que necesitan un Salvador, que es el Señor Jesucristo, y no se puede frenar. No estés confiando en las tradiciones, y en una tradición familiar, por muy sana que sea y por muy gloriosa que sea. Por supuesto que los hijos de creyentes tienen que aprender del buen testimonio de sus padres. Esto es bueno. Sobre todo, vosotros los padres tendréis que traer un buen testimonio a vuestros hijos. Que tendréis que ser luz en esas circunstancias. Pero los hijos no van a aprender a seguir simplemente por una tradición. No queremos cristianos nominales. No queremos simplemente que se añadan a una iglesia porque sus padres eran parte de una iglesia. Queremos que el Espíritu obre de manera personal, individual en ellos, que les muestre su propio pecado y les convenza de que necesitan un sanador. Y oramos y rogamos para que esto sea así. Creemos que es muy importante que cada uno de vosotros, creyente y no creyente, investigue. Porque nuestra fe... La fe que anunciamos, la fe que traía Pablo, no es una fe ciega. No es simplemente decir que saltes al vacío porque alguien te va a recoger. No es que no haya pruebas o evidencias como hemos dicho. Investiga. Esta es tu obligación. Es tu obligación como persona que encuentres entre toda esta amalgama de caminos y de filosofías cuál es la adecuada. Estudia las evidencias. Analiza las pruebas. Pablo nos dice que tenemos que pensar, que tenemos que investigar. Tienes que sentarte y ver si hay pruebas suficientes de que el cristianismo es el único camino de salvación. Tienes que pensar y meditar. Pero al final, déjame que te diga, ni por muchos libros que tengas en la biblioteca, ni por muchos libros que leas, ni por mucha convicción personal, mental, intelectual que tengas, te van a hacer cristianos. Porque nosotros no queremos únicamente cristianos de mente, cristianos de información, cristianos de enciclopedia. Lo que nosotros queremos, lo que la Escritura dice es cristianos convencidos desde la misma raíz del corazón. Que sean cristianos que han sido cambiados y transformados, no por libros, sino por el poder del Espíritu. Esto es lo que buscamos. Y por eso te decimos a ti, en cualquier estado en que te encuentres, que tienes que rogar por tu propia alma. Que te muestre tu pecado. Que te haga una idea clara de cuál es tu condición espiritual delante de Dios. Que esto no lo podemos hacer nosotros. Mirar, la iglesia, los creyentes, o Saulo, Pablo, puede estar hablándote y diciéndote qué es el pecado. Pero te tienes que convencer tú mismo, en tu propia alma y corazón, que necesitas un Salvador por esos pecados. Tenemos que rogar, o tenéis que rogar vosotros mismos para que se os convenza de que la Escritura es el valor de ser palabra de Dios. Que no estás leyendo un libro más encontrado en el desierto o en placas de oro, sino que es la misma palabra de Dios inspirada a hombres y mujeres o hombres como nosotros. El valor de las Escrituras es importante que lo investigues. Tienes que rogar al Señor que te muestre la necesidad no de un Cristo de folclore, no un Cristo de tradición, no un Cristo de imágenes, no un Cristo de culturas de nuestro tiempo, sino el Cristo bíblico. Tienes que rogar al Señor, a Dios, que te muestre que Cristo que está aquí en las Escrituras es lo que tú necesitas, seas joven o seas mayor. Ruega por tu propia alma. Haz que esta revelación clara del poder, la obra del Espíritu llegue a tu vida. No puedes caminar, no puedes seguir si el Espíritu, como lo hizo en Pablo, no viene a ti. Pero también nosotros como creyentes, lo que es la Iglesia,
y lo que es nuestro trabajo. Mirad, tendremos que proveer de todo lo necesario para denunciar y declarar lo que es pecado. Como iglesia. Tendremos que llegar y decirle al mundo que les guste o no les guste, el pecado existe y es real. Que no es simplemente una rebeldía contra la ley o un conflicto contra los jueces o con los jueces. El pecado está en el corazón y es una ofensa a Dios. Tenemos que ser claros en decir lo que es pecado a la luz de las Escrituras. Contundentes con la ley de Dios. No tendremos que tener ningún valor. Necesitamos ir a la gente y decirles que el pecado es grave delante de Dios y existe. Tendremos que decirle a la gente que este es el libro, esta es la palabra de Dios. No tengáis miedo, somos el pueblo del libro. Y tendremos que ir a todas partes y decirle a todo el mundo que es necesario, es crucial que se acerquen a la palabra de Dios y que sepan qué es lo que Dios quiere. Que dejémonos de tonterías y de invenciones humanas. No es lo que el hombre descubre o analiza, es lo que Dios dice. El pecado no es lo que nosotros llegamos a descubrir, es lo que Dios ha dicho que es pecado. De la misma manera que Él dice lo que es bueno, nos dice lo que es malo. Tenemos que rogarle al Señor que nos dé convicción a la hora de extraer las Escrituras o la verdad de las Escrituras para la gente. Y tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a proclamar a Cristo, a anunciarlo. Pero veréis, esto no es tanto de lo que esté a nuestro alcance. Nosotros no podemos hacer que nadie acepte su pecado, no podemos hacer que nadie se acerque a las Escrituras como la palabra de Dios o que nadie vea la necesidad del Señor Jesucristo. Esto es obra del Espíritu, es cuando llega y confiamos en ello. Hagamos nuestra responsabilidad y dejemos que el Espíritu obre. Pero todo esto nos llega a una conclusión importante y clara. Lo que nos está diciendo Pablo aquí es que nuestro Evangelio tiene que llevar esta evidencia de que funciona en nosotros mismos. De lo que nosotros éramos y hemos sido depositarios, ahora es de lo que nosotros hablamos. En esta mañana yo te voy a exhortar, te voy a traer un reto. A los que sois creyentes, a los más jóvenes y a los mayores. Un reto especial. Tienes que vivir tu vida como si el Evangelio dependiera de ti. Esto al final lo que está diciendo Pablo. Mirad, yo no os estoy hablando de algo que he recibido de hombres o que yo he aprendido. Es algo que el Señor ha puesto en mí y no me puedo callar. ¡Ay de mí si no predicara el Evangelio!, dice en otro lugar. Bueno, yo voy a decir que cada creyente tiene que mirar de esta manera el Evangelio que ha sido depositado en su mente y en su corazón. Tenéis que vivir vuestras vidas no como carteros, sino como heraldos embajadores. De tal manera que si vosotros perecéis es como si el Evangelio pereciera. El Evangelio tiene que vivirse y sentirse en vosotros y lo tenéis que anunciar de tal manera que dependiera de ti y de tu manera de vivirlo y de tu manera de hacerlo. El Espíritu es soberano, el Espíritu obrará y si no hay hombres y mujeres que testifiquen, el Espíritu lo levantará de debajo de las piedras si esto es necesario. Pero las Escrituras nos dicen constantemente que nosotros somos llamados a ser defensores del Evangelio y defensores de la fe. Pablo, cuando está escribiendo su carta a los filipenses, está en prisión. Capítulo 1, versículo 7, versículo 17. Y dice, y estoy aquí por la defensa de la fe, defensa del Evangelio. Estaba allí porque su cárcel y su prisión es una defensa del Evangelio. Es la gran evidencia de que funciona. Mira, me podréis meter en la cárcel, me podréis golpear, maltratar. Pablo hace una lista de todo lo que ha sufrido a lo largo de su vida, pero aquí está, en defensa del Evangelio. Eso es lo que eres tú, o lo que debes de ser. Si realmente ese Evangelio es el Evangelio del Espíritu, no es algo aprendido, no es algo repetido, no es algo imitado, sino que es algo original que está en tu corazón. Si de verdad eres cristiano a la luz de las Escrituras, si eres un renacido de nuevo por la obra del Espíritu, entonces tienes que vivir el Evangelio como si dependiera de ti. Tienes que defenderlo con lo que sea. O leéis, por ejemplo, Judas en su carta, en el versículo 3, cuando nos dice que debemos de contender por la fe.
O nos dice Pablo otra vez en los Filipenses, combatir por causa de la fe. O le dice Pablo a Timoteo que dice que pelea la buena batalla, retén y guarda la fe. Esto es lo que constantemente se nos está diciendo. Esto es lo que nosotros tenemos que ver y sentir. Mirar, creyentes, hermanos en la fe, parte de esta iglesia, los que habéis recibido el Evangelio, podremos llevar Biblias a todas partes, podremos repartir la buena literatura, podremos proclamar voz en alto, podremos suavizar nuestra garganta para que se escuche en muchas partes. Pero al final, lo que Pablo está diciendo aquí, lo poderoso de entre todas las evidencias, es que tú vayas con este Evangelio transformado en tu vida. No hables de la cura de la calvicie si eres calvo. No hables del cambio de vida si tu vida no ha cambiado. No hables del poder de la luz, del Evangelio, si estás a oscuras. Tienes que pensar y tienes que meditar si lo que estás llevando está contradiciendo con lo que estás viviendo. Una de las grandes evidencias que necesita nuestra cultura, que necesita nuestra sociedad, nuestra familia, si sois padres, como si sois hijos, maridos o esposas de no creyentes, lo que vosotros necesitáis es que el Evangelio os transforme de tal forma que os convierta en una luz andante. Es lo que nos dice también el Señor Jesucristo, ahora soy la luz, yo soy la luz, pero vosotros sois el reflejo de esa luz. Y tenéis que hablarlo. No podéis hablar desde las tinieblas, desde la ceguedad de vuestro corazón. Retened y guardar la fe y ser defensores de la fe. Se os ha depositado en vuestras manos, en vuestro corazón, en vuestra mente. Tenéis que ser luz. El apóstol Juan, escribiendo en su segunda carta, tiene que decir algunas cosas serias, pero dice algo que es de buen testimonio y de buena esperanza. Juan, que ha ido visitando diferentes sitios, dice, me gozo, versículo 4, de ver a algunos de tus hijos andar en la fe. Este es el testimonio que necesitamos. Por tanto, nuestra exhortación no es tanto de que vamos a mejorar nuestro local. Vamos a tener un local más hermoso, más brillante, con más resplandor, con luces fluorescentes en la puerta, que anuncien el Evangelio escrito. De nada sirve si los hombres y mujeres que forman esa iglesia están en pecado. Por supuesto que tendremos que hacer todo lo que sea con la literatura que repartimos, revistas, libros, folletos, y que tienen que ser con un mensaje claro y contundente. Pero si las manos que reparten esos folletos son manos sucias o corazones entenebrecidos, de nada sirve. Podremos invitar a la gente que venga y que escuche las buenas nuevas de salvación. Si lo vamos a rodear de gente que sigue sus pasiones carnales, si seguimos teniendo conflictos entre hermanos, si hay tensiones, si estamos mostrando que este evangelio que anunciamos no funciona, ¿qué van a creer? Pablo tiene el gran atrevimiento de decir, este evangelio que anuncio es el verdadero porque mirad mi vida. Yo era el más grande de los pecadores y ahora el mundo entero alrededor glorifica a Dios en mí. Esto es lo que tú y yo tenemos que buscar. Hagamos nuestros cultos agradables. Ampliemos nuestro local si podemos. Llenemos nuestros bolsillos de libros para poder repartir a la gente. Salgamos a todos los lugares levantando nuestra voz. Pero lo más importante es que vivas el Evangelio de tal manera que la gente no pueda resistir esta poderosa evidencia. Cuando los enfermos que han sido sanados de enfermedades graves y dicen esto funciona porque mira, yo estaba en este estado y mira ahora cómo estoy. Esto es poderoso y es convincente a otros enfermos. Cuando nosotros vayamos diciendo fui un gran pecador, pero Cristo me ha transformado por el poder del Espíritu, esto es una gran luz de esperanza. Al fin y al cabo se encierra
en esta frase hermosa y sencilla de aquel hombre que fue sanado de su ceguera por nuestro Señor Jesucristo. Y la gente importante de aquel momento le preguntaba: ¿quién ha sido? ¿Cómo ha sido? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo es que antes tú...? No sé yo todas estas cosas. Yo lo único que sé es que antes era ciego y ahora veo. Tú y yo necesitamos ir a esta ciudad con la evidencia del mismo Pablo y decir: se me ha dado algo que yo ni buscaba ni esperaba, pero que me ha transformado. Mira el poder del Evangelio. Quiera el Señor que muchos de nosotros tengamos este poder en nuestras vidas, esta evidencia de la grandeza de las buenas nuevas de salvación. Amén.